En Quito, don Rodrigo Gómez de la Torre, conectado vía telemática. Don Rodrigo, es Alberto Quintana. ¿Qué tal receta nuestra señal? Ante todo, buenas tardes. Estimado Alberto, muy buenas tardes. Primero, escuchando las buenas noticias que ya se podrá volver a bombear petróleo, más allá de los problemas ambientales que esto ha generado, pero ya es un punto a favor para la economía del país y acá con un poco de frío, pero con buena señal. Qué bueno, oiga, definitivamente nos alienta. Por eso decía, en medio de toda la tragedia y los efectos, sobre todo nos conmueve, ¿no? Porque la gente la pasa mal, casi una semana, ¿no? El derrame, pues, de crudo fue afectando las actividades, la pesca, la agricultura, la provisión del líquido vital, en fin. Esperemos también, ¿no?, que haya la efectividad de parte de todos los organismos del Estado. No solamente me refiero al nivel de gobierno central, sino también, pues, a la Prefectura Provincial de Esmeraldas, a los GACs cantonales, los GACs municipales directamente afectados, ¿no? Para que puedan solventar, pues, a su población todos los temas que tienen que ver con la afectación. Ya está con nosotros Mauricio Icaza. Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios, Alberto, todo bien. Efectivamente, como señalaba nuestro invitado, Rodrigo, a quien le mando un cordial saludo como siempre, gracias por acompañarnos. Efectivamente, dentro de toda esta vorágine de noticias negativas, pues por lo menos ya volvemos a retomar el tema del bombeo, y eso para el Ecuador evidentemente le viene bien en su economía. Rodrigo, ¿cómo estamos? Mauricio, grato de escucharte y sí, realmente me ha llamado la atención el tiempo que ha tomado recuperar el bombeo, pero creo que era el primer tema que había que priorizar. Perfecto, Rodrigo. Quiero cambiar diametralmente de tema. Hace pocos días, hace poco nada más, el presidente de la República emitió un decreto en el que disponía que el dólar sea la moneda oficial o de libre circulación en el Ecuador. Esto como respuesta a lo ocurrido en un capítulo en un programa de televisión de dos asambleístas de RC5 con respecto a sus declaraciones. ¿Crees que de repente vía decreto es suficiente para poder fortalecer o para poder determinar que el dólar sea la moneda de libre circulación? Lo digo porque así como se hacen, se deshacen las cosas. Puede venir después otro decreto diciendo que ya no lo es. Entonces, de pronto es necesario más bien reformas más sustanciosas que hagan que el dólar ya sea la única moneda de libre circulación de manera oficial, permanente y perenne, y que conste eso en la Constitución. A ver, creo que el tema va mucho más allá. Hace unas semanas atrás, precisamente el bloque de RC planteaba que una reforma constitucional para que el dólar vaya en la Constitución. El decreto del presidente plantea básicamente lo mismo y añade ciertas prohibiciones al Banco Central de prestar plata y algunas otras cosas adicionales, solicitando que la bancada de ADN lo plantee así. Antes de la dolarización, en el año 98 y 99, ya el dólar estaba circulando en el Ecuador. ¿Ya? Y circulaba, y quien marcaba la pauta de la economía era el dólar. Tan es así que cuando la gente terminó de perder confianza en la moneda local, que era el sucre, tuvimos una inflación galopante que no llegó a ser una hiperinflación, pero sí llegamos a tener niveles inflacionarios muy elevados, en donde la responsabilidad y obviamente también esto acompañado de un temor por la situación política, el presidente Maguad, acompañado del ministro de Finanzas Arízaga y el gerente de Banco Central, Miguel, se me fue, tomaron la decisión de dolarizar. Y creo que fue una de las decisiones más importantes que ha tenido el Ecuador. A raíz de la dolarización, el Ecuador comenzó a tener temas positivos, como saber que tu sueldo de enero va a ser tu mismo sueldo de diciembre y va a tener la misma capacidad adquisitiva.
Eso evidentemente, y perdona que te interrumpa, Rodrigo, permitió a los ecuatorianos proyectarnos. Yo hacía la reflexión en un grupo de amigos que, o sea, recuerdo que a raíz de que el dólar ya se implementó como moneda acá en el Ecuador de libre circulación, pues yo pude proyectar comprar mi casa porque sabía que adquiría una deuda con X valor, que en el plazo, en el mediano plazo se iba a transformar en X valor, y consecuentemente de ahí no pasaba, cosa que no sucedió poco antes de la dolarización. Pero el tema pasa al hecho de que hay fantasmas todavía circulando por ahí, de que si el dólar debe ser, no debe ser. Entonces quizá para cortar camino todo eso es que de repente se está empujando una enmienda constitucional para que conste ya en el dólar el tema en la Constitución, que conste el dólar como moneda oficial del Ecuador. Esto más las otras medidas que tienen que ver con el Banco Central, ¿no? Creo que la medida más importante no está necesariamente en que el dólar conste en la Constitución. Creo que sería importante que se diga dólar de Norteamérica. Por un acaso que se les ocurra se les chispotee algún otro disparate, ¿no? En Zimbabue ya se les ocurrió tener el dólar norteamericano y crear el dólar zimbabuense, y el dólar zimbabuense perdió poder adquisitivo en el corto plazo, y la situación de hiperinflación se fue a las nubes. Yo solamente quería complementar la idea anterior, antes del dólar, con 1,000 sucres, tú comprabas, se me ocurre ahorita, no me acuerdo exactamente, 10 libras de papas en enero, te subían el sueldo. En enero había un incremento salarial, en junio había otro incremento salarial que venía para el mes de julio, pero en diciembre tú con suerte comprabas 1 o 2 libras de papas con los mismos 1,000 sucres. Eso es la pérdida de poder adquisitivo. Eso se llama inflación. Esto, como lo publiqué en mis redes hace unos días atrás, el Pato Donald con los sobrinos lo explican muy bien, lo que significa la inflación, que ya no lo tenemos. Ahora, vámonos al otro lado. ¿Qué implica estar dolarizados? Es la otra cara de la moneda. El estar dolarizados implica tener responsabilidad fiscal. Saber, así como todos, básicamente, lo que tú has planteado, cuáles van a ser mis ingresos, qué puedo gastar, lo mismo tiene que hacer el Ecuador como nación, como Estado. Ok, ¿cuál es mi proyección de ingresos real? Porque el presupuesto aguanta todo. ¿Cuál es mi proyección de gastos real? Y si mis ingresos no están por encima de mis egresos, pues tengo que ver cómo ajusto el gasto. Porque la otra cosa que hemos vivido los últimos años es que queremos gastar lo que nos da la gana, y perdón que lo diga en esos términos. No hay problema, hermano, una reforma tributaria, que ponle el impuesto por una sola vez por aquí, que ponle el impuesto por una sola vez por acá, que súbele este indirecto, súbele este directo, y al final del día, esta política de sostener el gasto público a costa del ciudadano, del empresario, del sector privado generador de riqueza, formal o informal, lo que ha hecho es estancar la economía los últimos, ya más de una década, ¿no? Más. Y lo que me preocupa es que nos seguimos endeudando, y va a llegar un momento en que esa hoja de cálculo, porque ahorita parece ser que solamente es una hoja de cálculo llamado presupuesto del Estado, en lugar de ser una herramienta para poder trabajar y proyectarnos, va a llegar un momento que no alcanza. Sebastián, ¿tiene más preguntas para ti? Solo te completo, no es una hoja de cálculo. Es un pedazo de papel que aguanta cualquier cosa. Si te faltan ingresos, súbele el precio del petróleo, pásale a 85 y ya tienes los ingresos que necesitas. Se cayó a 60. Ya veremos qué hacemos. Ya veremos, aquí no les cargamos para tener esa falta de ingresos. Sebastián tiene más preguntas para ti, Rodrigo. Gracias por contestar las mías. Sebastián. Gracias, Mauricio. Estimado señor Gómez, tenemos un invierno fuerte en el país, con lluvias que han afectado a muchas provincias del país, Guayas, Los Ríos, donde hay bastantes cultivos de maíz, arroz. La Secretaría Nacional de Gestión y Riesgos ha detectado y ha puesto en emergencia diferentes provincias del país. Usted, desde su experiencia, desde el sector agropecuario, ¿cuáles son las medidas necesarias que se deben de tomar en esta etapa del año?
Ay, hijo, ahí me la pones complicada. Ahorita con el agua al cuello, la medida es ver cómo evacuar el agua. Es la única opciones que tienes. Buscar mecanismos para generar créditos oportunos y a tasas de interés viables para que puedan ser pagadas, porque no podemos pensar en condonación de deuda de la banca de propiedad pública cada 2, 3 años. ¿Ya? Yo creo que he escuchado a algunos prefectos en estos días y muchos hacen referencia a la importancia de la prevención, ¿ya? Y los que dicen que han estado más prevenidos que otros, porque también escucho a los arroceros, por ejemplo, que tienen pérdidas importantes, y dicen, esto es un tema de todos los años. Entonces ahí te quedas pensando y dices, ok, este invierno es fuerte, sí, pero si este es tema de todos los años, algo teníamos que haber hecho años atrás. En la época de que se pensaba en prevención, o se decía que se pensaba en prevención, corrijo mis palabras, que hablo de la década famosa, donde se construyeron varios multipropósitos, mientras el precio del petróleo, una lotería, estaba alto. Ahí parece que la prevención era previniendo las épocas de vacas flacas, pero de los funcionarios que contrataban, porque muchas de esas obras que sí han servido fueron construidas con grandes e ingentes sobreprecios. Y en el caso particular de la ciudad de Chone, yo lamento muchísimo que los problemas de inundaciones se mantienen, porque se les olvidó incluir a 2 ríos que también derivaban allá. Pero regresando a esto, ahorita tenemos inundaciones. En abril del año pasado teníamos estiaje, tuvimos problemas inclusive de cortes de luz. Necesitamos reforzar los temas de prevención, y para quienes nos acordamos de los famosos mal llamados fonditos tan cuestionados por un, inclusive fue presidente y era economista, pero hacía con las economías de las hojas estas que aguantan todo, se comió los fondos de ahorro en contingencia, se comió los fondos precisamente para gestionar nuevas hidroeléctricas o multipropósitos, donde guardes el agua y tengas además de eso sistemas de riego y generación eléctrica. Se comió todos esos fondos, los metió al presupuesto y se los gastó a mano llena. Entonces, esos son los temas que el Ecuador tiene que trabajar. No podemos pensar qué hacer en las inundaciones cuando tenemos el agua al cuello. No podemos estar buscando soluciones a la sequía cuando ya dejó de llover hace 2 meses. No podemos esperar qué hacer con el terremoto cuando ya se cayeron las casas. Tenemos que trabajar en prevención, y la cultura de prevención, en virtud de que yo no veo que el Estado la tenga, creo que es una responsabilidad de privados estar anticipando los problemas y tal vez sí exigirle al gobierno, al que sea, la información de cómo se ha comportado el clima, no el último año, sino los últimos 20 años, con una curva año tras año, cantón por cantón, para ver cómo han sido las tendencias. Yo escucho, y con esto concluyo, yo escucho que este invierno en el Distrito Metropolitano de Quito ha sido el más crudo de los últimos, y les ha gustado el número de 60 años, pero por ahí por 61 años escuché el día de hoy en noticias. Este año, para mí, al mes de febrero, yo tengo el 60% de lluvias de lo que tuve en el 2023, por ejemplo. Llevo mis estadísticas climáticas. Tenemos un invierno, sí, es un invierno fuerte, pero estamos viendo que dependiendo la zona se va comportando diferente, y esto nos permite ir planificando. Yo ya estoy viendo lo que puede venirse comparando con otros años. Entonces, ¿qué preparo? Ya en este momento que tengo lluvias, que es incómodo trabajar con el lodo a veces como agricultor, pero en este momento es cuando yo puedo hacer reservas de pastos, puedo anticipar ciertos lotes para reservar pastos, porque se me puede venir una temporada seca donde tengo que ver cómo dar de comer a mi ganado. Y no digo se me va a venir, digo se me puede venir. Y si hice la reserva y no la usé este año, no pasó nada. Es como cuando tienes un fondo de ahorro y contingencia. Tú tienes un fondo de hasta un valor del presupuesto, ponle un
2% se me ocurre ahorita del presupuesto general del Estado. Me parece que el Fondo de Ahorro y Contingencias llegaba hasta el 5%, y ese fondo está ahí permanente. Tienes un problema, inmediatamente sabes de dónde coger la plata y salir adelante. Porque lo otro es, tuviste el problema, caso del oleoducto en esta semana, se rompió el oleoducto, y yo recuerdo en otra época, y porque trabajaba en eso, prioridad 1, contener el derrame, reparar el ducto. Luego venía la remediación, pero era contener y reparar, poner a bombear, porque ahí están los recursos para luego pagar la remediación, inclusive en esos términos, y contener el derrame. Y he visto derrames en Esmeraldas, y he visto derrames en Santo Domingo de los Áchilas, y ni hablar en la Amazonía. Entonces, ese tema de prevención, tener anticipado los problemas, es lo que tenemos que estar haciendo permanentemente. Sí. Y puedo, en este aspecto, y con esto ya concluyo, sonar a disco rayado, pero si no aprendemos de prevención, estamos complicados. Así es, hay que ser proactivos, no reactivos ante los problemas o los posibles problemas que pueden suceder, porque ocurren accidentes o tragedias naturales o no. Ahora, querido Alberto, sí, una cuestión. Rodrigo, no te puedo dejar ir pues sin consultarte. Evacuado de estos temas que son tan importantes, tan vitales, no te puedo dejar de preguntar lo relacionado a qué esperaría Rodrigo Gómez de la Torre. El domingo es el debate, ¿no? Vis a vis de los postulantes finalistas en segunda vuelta electoral. Hay 5 ejes temáticos, he incluido uno en materia económica, ¿no? Pero, claro, escuchándote en este momento diría, por supuesto que ese es un tema vital, que los candidatos finalistas deberían de pronunciarse, ¿no? Debe existir un fondo de contingencia, pero ¿qué más? ¿Qué más es de interés de los ecuatorianos? ¿Qué más es de interés de quienes están preocupados permanentemente por generar empleo, por mantener pues actividades productivas que a la vez van generando también tributos que permiten mover el país? Porque vemos a la clase política desgastada, ¿no? La mayoría vagos que viven diariamente solamente de insulto en redes sociales, en plataformas digitales, que no tributan absolutamente un céntimo acá en nuestro país, pero son los que mantienen la verdadera desgracia nacional. Te pregunto entonces, básicamente, ¿qué deberíamos esperar o qué sería lo importante en pronunciamiento de los dos candidatos en esa materia? A ver, dejando en claro que me estás pidiendo qué es lo que me gustaría. Sí. Me gustaría que los candidatos traten los temas estructurales. El día de hoy, por ejemplo, y ha sido gran revuelo en redes, en chats, en comentarios, la entrevista a Alberto Dajic, que hablaba de la dolarización y decía que hay muchas cosas adicionales que debemos estar tratando. ¿Dónde estamos tratando los temas estructurales? Fondos de ahorro y contingencias, fondos para inversión. ¿Dónde estamos hablando no hablar de cuántos miles de barriles más vamos a producir en petróleo o cuántos miles vamos a recibir en minería, sino qué vamos a hacer para que eso se dé? Porque estamos subiendo la producción petrolera desde hace años y los números no dan. Estamos subiendo el empleo de 500, de un millón por año por gobierno, y tampoco se da. ¿Dónde van a estar las reformas estructurales? Aunque éstas sean políticamente incorrecto mencionarlas, para sacar el país adelante, pensar en un país productivo, pensar en un país, y voy a utilizar el término de Milei, donde la casta política deje de tener al país sumido en este tema de discusión coyuntural, en lugar de estar pensando en un futuro. Porque parecería que aquí la política se resume a debatir las próximas elecciones y punto, porque no hablamos ni siquiera ya de las próximas generaciones, porque ni a esta le estamos parando bola. Entonces yo sí creo que me gustaría ver dónde están las reformas en seguridad social, para ver cómo sostenemos el IES. Tenemos una situación de desempleo y de subempleo que no cambia, más bien incrementa. Tenemos una situación de índice de natalidad
que también va a la baja. Entonces tú vas a tener menos gente activa laboral en un futuro. Y la proyección de la seguridad social es a 20 a 30 años plazo. ¿Qué vamos a hacer con el famoso presupuesto? Hoja que el papel lo aguanta todo, para corregir el absurdo gasto innecesario y muchas veces improductivo, y donde le vamos a dar certezas al sector privado de que no vamos a tener una nueva reforma tributaria novedosa con algún impuesto por una sola vez, por ya no sé cuántas veces, o con algún impuesto indirecto que lo crean, o con algún impuesto retroactivo. Ese tipo de cosas son las que deberíamos estar debatiendo. ¿Para qué? Para pensar ahí sí en certezas para, aprovechando el dólar, que es una gran herramienta, crecimiento económico. Con el crecimiento económico, atracción de inversiones, generación de empleo y seguir en un camino de desarrollo. Y te digo, para mí lo que yo he visto del Perú de los últimos 20 años es realmente envidiable, y lo que tiene el Perú es una constitución del año 93, que nadie habló que iba a ser de 300 años ni de 10 años, una constitución pro empresa, una constitución que le permite al sector privado trabajar en paz. Aquí tienes todas las normas y todas las leyes posibles para complicarle la vida a quien quiere poner plata para invertir. Y no creo que la solución va a ser una nueva constituyente, y esto es un mensaje para los dos candidatos, porque cada constituyente se la hace con la misma visión coyuntural, y por eso tenemos, me parece que son 18 o 19 constituyentes que han derivado en más o menos 23 o 24 constituciones. Increíble. Y cada vez el país más refundido. Claro que sí. Y cada etapa, ¿no? Perdón, cada periodo presidencial aparece quien quiere supuestamente refundar la República, no siempre ajustada a los intereses de la gallada, ¿no?, que gira en torno a estos liderzuelos. Muchísimas gracias, Rodrigo, por darnos estas impresiones. Siempre son tan importantes, tan venidas a bien. Creo que sirven muchísimo para orientar, para ir moldeando la opinión pública a la gente que nos sigue diariamente en nuestro espacio, ¿ah? Un fuerte abrazo, gracias a I99, y no nos olvidemos, el voto, derecho, obligación, sí, pero el voto es una responsabilidad. Informémonos bien antes de rayar el otro papelito. Un abrazo. Es Rodrigo Gómez de la Torre desde Quito. Son las 17 horas con 59 minutos, 5 de la tarde con 59 minutos. Momento propicio, don Mauricio Icaza, para abrir el espacio de las menciones publicitarias y decirle a nuestra audiencia: Marriott lanza su nueva línea Ambiura. Si eres cliente American Express, tienes beneficios exclusivos con tu tarjeta Amex de Banco Guayaquil. Sí, así es. Recibes 5% de descuento en tu compra, además de un financiamiento diferido hasta 12 meses sin intereses, más 2 meses de gracia. Sí, escuchaste muy bien. Financiamiento diferido hasta 12 meses sin intereses, más 2 meses de gracia. Esta promoción es válida hasta el 31 de marzo. No te quedes sin la oportunidad de tener el hogar de tus sueños en la urbanización